Bien, amigos, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo es un organismo autónomo dentro de la autonomía de la universidad. Lo coordina Fernando Peña y se ocupa y se ha estado ocupando de los asuntos nodales importantes del país. Naturalmente, a veces los gobiernos lo incluyen, como en el caso del pacto eléctrico, y otras veces lo ignoran. Realmente sus objetivos son aquellas áreas vitales en el país: energía, medio ambiente y algunas áreas de la economía. Han invitado a un personaje que nos puede ayudar, viendo su currículum, a entender algunas motivaciones de la lucha que se tienen aquí para mantener un medio ambiente favorable. Estamos en compañía del señor Steven Emmerman. Emmerman es un consultor privado especializado en aguas subterráneas y minería. Ha consultado en lo hidrológico, en interpretación geofísica, en interpretación de imágenes satelitales y tiene experiencia en varias empresas que lo han usado como consultor. Habla demasiados idiomas, lo habla casi todos. Bien, tuvimos la oportunidad de escuchar parte de su participación en el programa del señor Ramón Albuquerque, pero nosotros quisiéramos tratar dos temas separados. Uno es la razón por la que el observatorio le invitó y la otra es una ñapa. Él no sabe lo que es una ñapa, que nosotros queremos, aprovechando su experiencia, empresas. Vamos pues a hablar primero de Barrigol. No se trata, o sí se trata, que nos lo diga, de si la consulta que nos va a ofrecer la firma del señor Emmerman, se trata de que la minería como tal hace daño al medio ambiente. El daño no es irreparable, pero tarda muchos siglos en reponerse. Y ese daño valdría la pena si resuelve problemas económicos de un país a largo plazo. Es decir, es muy sencillo. Sacrificamos recursos naturales a cambio de ingresos que le van a proporcionar a una nación que tenga esos recursos por muchos años, como tarda también muchos años el retorno de esos recursos naturales. Señor Emmerman, ¿usted ha tenido la oportunidad de ver la presa de Colas de Barrigol aquí en República Dominicana? Sí. Yo visité la presa de Colas existente, se llama El Llegal, y también visité el sitio de la nueva presa de Colas propuesta, que se llamará El Naranjo. Y visité ambos sitios. Bien. Personalmente, ¿usted es partidario de la explotación de la minería o piensa que los países deben de no explotar sus recursos mineros? Personalmente. Sí, es una pregunta muy interesante. Es importante considerar que todas las minas por el mundo tienen resultados en daños al medio ambiente. Todos, sin excepción. Y es importante siempre considerar dos cosas.
los daños a un lado y los beneficios a un otro lado. Hay problemas cuando las personas que sufren los daños y las personas que reciben los beneficios son diferentes grupos de personas. En este caso, hay problemas. Esta situación es una violación de justicia, de separar esos grupos de personas. Lo social de lo gubernamental, por ejemplo, lo presupuestario. Sí, o las personas que viven cerca de la mina y las personas en las otras partes del mundo, otras partes de la República Dominicana. Bien. La minería, sobre todo de oro, procesa ese metal por dos vías, óxidos y sulfuros. Sí. Produce un producto, después de haberse refinado el oro, que se tiene que depositarse en algún lado. Como especialista en aguas subterráneas, nosotros queremos preguntarle, eso que se llama presa de colas, porque es la cola de lo que sobra, ¿realmente se puede controlar o es incontrolable? Sí, hay muchas cosas aquí. Primero, yo quisiera explicar cómo son las colas. ¿Sí? Hay dos tipos de desechos mineros importantes. Primero son las rocas estériles, que son las rocas que se deben retirar del área antes de llegar al mineral. Son las rocas encima del mineral. Y después de retirado del mineral, hay un procesamiento del mineral. Y las partículas de roca trituradas y mojadas que se quedan después del retirado de metal de valor son las colas. ¿Sí? Y es importante considerar la cantidad de colas que son resultados de una mina de oro. Según un estudio para el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en el caso de una mina de oro, para cada parte de oro, por ejemplo, un kilogramo de oro, esta mina produce más de 3 millones de partes de desechos. O sea, hay una gran cantidad de desechos. ¿Sí? Y una alternativa para la disposición de las colas es que construir una presa encima de la tierra para el almacenamiento permanente de estas colas. Es una alternativa, pero no es la única alternativa para la disposición segura de las colas. Bien. Señor Eberman, el Observatorio de Políticas tiene mucho tiempo discutiendo y explicándole al país los cuidados que hay que tener con lo social, con las personas que viven alrededor de esas presas, de los peligros que eso puede tener y de las ventajas que ellos deben decir. Pero parece que no fueron lo suficientemente escuchados y tomaron una decisión, eso lo supongo yo, invitar un técnico norteamericano creíble en que Barrigol escuche argumentos que ellos validen y hagan valer en la expansión
que piensan hacer para seguir explotando el oro de Barrigol. Yo quiero entonces que Fernando Peña, para evitar que nosotros le hagamos preguntas innecesarias, nos ayude y le pregunte, porque este no es un debate, es una conversación, y le pregunte al señor Bernal qué cosa el observatorio quiere que él nos diga, o que le diga a Barrigol, o que le diga al país. Me parece que ese es el camino no solo correcto, sino que ayuda a que la gente entienda y a que el gobierno escuche. Porque nosotros desde hace un tiempo, incluso aquí en este mismo programa, trajimos un informe que Barrigol, la dirección de Barrigol, presentó a sus accionistas a principio de año en Canadá. Usted recuerda que se estaba hablando en ese tiempo, a principio de año todavía, enero, todo el mundo lo sabe en el país, de que la presa de Cola se iba a realizar en Cuance, o sea, del lado de Yamasá, de Monteplata. Sí. Se había revelado la población de por ahí de tal manera de que el gobierno se vio obligado a decir no, no es ahí. Y Parry tuvo que cambiar. Y entonces se decidió, se planteó y se informó públicamente que la presa de Cola iba a montarse su muro, creo que son como 5 kilómetros que se está hablando, del lado de las Tres Bocas, o sea, mucho más próximo del Yuna, mucho más próximo de Cotuí y al ladito de la otra presa de Cola del Yagal. Cuando eso se anunció, se supone que ya no se había hecho un estudio de impacto ambiental, sino que se iba a hacer. Pero el estudio de impacto ambiental para la colocación de la presa de Cola del lado de las Tres Bocas, o sea, la nueva ubicación, supuestamente el estudio fue entregado al gobierno desde octubre del año pasado. Y a nosotros nos llamó la atención ese cambio tan extraño, o esa información tan manejada y esta manipulación hacia la información pública. Y entonces insistimos en la necesidad de buscar que nos dieran ese estudio de impacto ambiental. Aquí nunca se había entregado previamente y publicado, colocado en red, un estudio de impacto ambiental. En el caso de Barry, no es que no se conozcan estudios de impacto ambiental, claro que sí. Pero incluye esto, Fernando. En esa reunión que ellos informaron a la prensa, dijeron dos cosas que a mí me llamó la atención. Digo, que era falso que ellos iban a hacer una nueva presa en otra provincia y que se iba a hacer muy cerca de la actual. Esa fue una. Y la otra es una razón económica, era que toda la tendencia es que el oro iba a seguir subiendo. Por tanto, había la necesidad de ampliar las instalaciones y de la explotación del oro. ¿Es así? Sí, y más de ahí. Es que Barrick ha estado desinteresando las juniors que habían estado haciendo exploraciones en el alrededor de Pueblo Viejo. Y el gobierno le dio el año pasado a Barrick Gold una extensión de la Reserva Fiscal Montenegro que elevó a más de 2 veces el tamaño del área de explotación para Barrick. Y dio un decreto ampliando la Reserva Fiscal Montenegro y dándole el espacio para colocar la presa de Cola a Barrick Gold mucho más cerca de Cotuí, pero al lado de la otra presa de Cola. Eso es absolutamente cierto. El gran problema está planteado en que no solo no hay transparencia en la información, sino que presentaron ya después, cuando presionó sociedad civil y se reclamó por diversas vías, incluso cuasi judicialmente, entregaron el informe. Y cuando entregan el informe, el ministro, yo estaba en la reunión con él, nos dijo que le diéramos un mes, porque Barrick necesitaba hacer arreglos en el informe que entregó, porque hay cuestiones de derecho de propiedad intelectual, por un lado, y cuestiones de seguridad desde el punto de vista industrial que ellos necesitaban como guardar o acotejar, ¿no? Para que el pueblo lo entienda. Esperamos un mes, llegó 1 mes y medio, dieron el informe. Cuando dieron el informe nos comunicamos a través de Mining Watch, que es una institución canadiense, y de Eastworld, que es una institución norteamericana, y de la Clínica de Derecho
Climático de la Universidad de Nueva York, y localizamos al doctor Emmerman, que tiene experiencia en el Congreso de los Estados Unidos, en la Unión Europea, en los organismos multilaterales, en el estudio en los 5 continentes, para que fuera contratado y nos brindara el servicio de evaluar el estudio de impacto ambiental. Justamente, la presencia de él nos recuerda que hoy es día del economista. Hoy es día del economista. Él no es economista, pero hoy es día del economista para la comparación que vamos a hacer. Los economistas no nos han ayudado mucho a interpretar los problemas de la economía porque siempre trabajan para algún sector de la economía. Porque tienen limitaciones y tienen intereses. Él es un consultor minero y de agua subterránea. Es una empresa privada. Él no es una empresa social. Pero en este caso, él está colaborando con ustedes porque el observatorio no tiene con qué pagarle esa consulta, ni la universidad tampoco. Entonces, nosotros quisiéramos que tanto tú como él nos digan, número 1, ¿es posible la ampliación de la explotación de oro en Cotuí mediante la construcción de una nueva presa de Colas y dónde debe de ir? O si realmente debe cerrarse el capítulo de Barrigol en República Dominicana. Yo le aplatano la pregunta y le digo, le aplatano la pregunta y le planteo, le sugiero y le pido al doctor Emmerman que coja en breve, así, porque estamos en televisión, el estudio de impacto ambiental y ponga los elementos que él ha visto ya, porque está haciendo un estudio que nos va a entregar un informe en 4 o 6 semanas. Ya él empezó a estudiar esto desde antes de llegar al país porque se lo enviamos. ¿Cuáles son los elementos que ha encontrado ya en el estudio de impacto ambiental para que responda a la pregunta suya? ¿Cuáles son esos 5 o 6 elementos? Pues lo he estado planteando. Que están en el estudio de impacto ambiental y que responden su pregunta. ¿Qué está pasando ahí? ¿Y qué dice el estudio de impacto ambiental? ¿Ese estudio ambiental lo hizo la Barrick o Medio Ambiente? La Barrigol, sí. Y el gobierno se lo aceptó. Dijo públicamente en febrero, y le dio la licencia para avanzar en el trabajo de la nueva presa de Colas. El público no conoce ese informe. Dinos lo que tú quieres que sepa. No, el doctor Emmerman que lo diga. Es lo que yo estoy diciendo. Doctor Emmerman, ¿cuáles son los elementos que están planteados en el estudio de impacto ambiental que usted ha encontrado? Sí, puedo contestar. Primero, la pregunta de que cuál es la ubicación mejor para una nueva presa de Colas es la pregunta equivocada. Hay preguntas más básicas que esta pregunta. La pregunta es cómo llevar a cabo la amplificación de la mina, cómo es la disposición apropiada para las colas y las rocas estériles. La construcción de una nueva presa de Colas es solamente una alternativa y no es la mejor alternativa. En este estudio de impacto ambiental, el corazón de un estudio de impacto ambiental por todo el mundo es la enumeración de todas las alternativas razonables, resultando en la selección de la mejor alternativa. Pues lo más importante es empezar con una enumeración completa de todas las alternativas. Y no hay ninguna discusión en el estudio de impacto ambiental de la alternativa más obvia, que es no construir una nueva presa de Colas, pero simplemente llevar a cabo el relleno del Tajo Abierto con los desechos mineros. Y ese tipo de proyecto es muy común en todo el mundo, la colocación de los desechos mineros en un Tajo Abierto es muy común en muchos proyectos, y hay muchos proyectos por Barrick Gold por todo el mundo. Y aún Barrick Gold ganó un premio para sus proyectos de relleno de un Tajo Abierto en los Estados Unidos. Barrick Gold conoce esta tecnología. En muchos países es requerido considerar
esta alternativa, el relleno de Tajo abierto, en particular en Canadá, antes de la consideración de la construcción de una nueva presa de Colas, en la provincia de Columbia Británica y la provincia de Quebec, es requerido empezar con un informe de factibilidad del relleno del Tajo abierto antes de la consideración de una nueva presa de Colas. Pero en este estudio de impacto ambiental no hay ninguna discusión de este tema, siempre hay la pregunta: ¿dónde es la ubicación apropiada para una nueva presa de Colas? Y esta es la pregunta equivocada. Y más, hay muchas cosas que faltan en ese estudio de impacto ambiental. Por ejemplo, hay muchas referencias a datos sobre la presa propuesta, referencias a las especificaciones sobre la presa propuesta, y hay referencias a otros documentos afuera del estudio de impacto ambiental con esos datos. Y es posible encontrar una bibliografía con estas referencias, con los datos importantes, y se refiere a en estas referencias, tienen las palabras en progreso o en curso. Entonces, los documentos importantes ya no se han escrito. Y una cosa preocupante en el estudio de impacto ambiental es una sección muy, muy importante: el análisis de las consecuencias de la falla de la presa de Colas. Es la sección más importante en este tipo de estudio. Y esta sección solamente está escrito en inglés, sin traducción a español. Y es un tipo de locura. La sección más importante en inglés. En los Estados Unidos es requerido escribir el estudio de impacto ambiental en inglés, no en español. La parte de inglés la vio usted. ¿Cómo? El segmento en inglés que no fue traducido, ¿usted lo vio? De impacto ambiental. No para esta sección. Esta sección, el análisis de las consecuencias de falla, solamente está escrito en inglés. Y esa parte que está en inglés puede contener algo que Barrick no quiere que todo el mundo vea. Pues en esta sección también hay muchas carencias. Solamente hay un mapa pequeño de la zona de inundación por las colas y el agua, la zona de inundación. Pero no hay análisis de las consecuencias reales de una falla. Pero hay una clasificación de las consecuencias de falla. Según el sistema de Asociación Canadiense de Represas, hay 5 niveles de consecuencias: bajo, significativo, alto, muy alto y extremo. Y consecuencias extremas significan más de 100 fatalidades en el evento de una falla. En esta sección incluye esta frase: las consecuencias serán extremas, que significa más de 100 fatalidades. Es el nivel más severo de consecuencias. Pero no hay en esa sección ningún mencionamiento de la significancia de consecuencias extremas. Es necesario saber el sistema, este sistema de clasificación y las significancias de estas palabras.
pero no hay un análisis completo de las consecuencias. Por ejemplo, los impactos en los ríos, en el agua subterránea, los impactos en animales domésticos, en peces, en hospitales, escuelas, carreteras, etc. No hay un análisis real de las consecuencias socioeconómicas. Y solamente un mapa que es limitado por el modelo computadora. Pero es importante considerar que todas las áreas aguas abajo de una presa de colas son vulnerables a los impactos de una falla. Por ejemplo, ocurrió una falla en una presa de colas en la mina Samarco, en Brasil, en 2015, con emisión de 32 millones de metros cúbicos de colas. En este caso, en el Pueblo Viejo, la cantidad de colas será más o menos 650 millones de metros cúbicos de colas, una diferencia por un factor de 20. Pero en la mina Samarco, después de la falla, ocurrieron 19 fatalidades aguas abajo, y las colas fluyeron por el río 12 hasta el Océano Atlántico, una distancia de 657 kilómetros. Wow. ¿Sí? Todas las áreas aguas abajo hasta el océano. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el manejo de las colas, de los desechos de la mina? Sí, es una pregunta muy importante. Mi recomendación es reempezar este estudio de impacto ambiental completamente del principio. Repensar de nuevo. Lo más importante es enumerar todas las alternativas razonables, con lo más importante, la posibilidad del relleno de las colas en el tajo abierto. Sí, hay otras preguntas más básicas, simplemente la selección de la ubicación en presa de colas. Por ejemplo, cómo reducir la cantidad de colas. Hay una posibilidad de convertir las colas en un producto de valor. Sí, hay preguntas mucho más básicas. ¿Sí? Es mi recomendación. Sí, y eso tiene... Ellos saben esas cosas. Yo entiendo que una minera no necesariamente es una empresa para hacer daño, para hacer maldad, sino que si puede conjugar su explotación, sus beneficios con el medio ambiente y con la población. Yo quiero decirle que yo entiendo que ha pasado hasta ahora. Número uno, en la parte social se ha hablado de la reubicación, donde quiera que esté el personal que vive en los alrededores, no importa el impacto ambiental, debe de ser reubicado. Eso ya lo hemos hablado en muchas y han venido aquí ellos. Número dos, ¿dónde, en caso de hacerse, dónde debe hacerse? Que sea lo menos costoso para Barrick, pero lo menos dañino para el medio ambiente. Y finalmente, una presa de colas adicional es necesaria, indispensable, y hay que hacerla de todas formas. Doctor, yo pienso que por el camino que iba el doctor Ibermá, responde esa pregunta también. De manera muy práctica, el doctor ha planteado, hay dos caminos. O se hace una presa de cola sobre la tierra, o los desechos que se sacan, tanto la roca inerte como la cola, o sea, ya procesada, se colocan en el tajo abierto, o sea, en el espacio que se va abriendo para sacar el mineral, que es una tecnología que la practica Barrick y por la que ha ganado hasta premios, decía él. Pero él dice que ahí puede haber productos que se pueden reprocesar. También. Pero eso no lo sabe Barrick. Sí, pero pues claro que sí. Entonces, ¿cuál es el problema fundamental? Porque Barrick escogió
el camino que le sale barato. Ah, ya. Y no importando lo que pase, ni con el medio ambiente, ni con el riesgo, ni con nada. Y es más, es que efectivamente el estudio de impacto ambiental no es un estudio de impacto ambiental hecho. Y en el propio impacto ambiental de Barry está eso. Pues claro. Y por eso ellos no quieren que se conozca. Doctor Emmerman, escogió Barry el lugar de ubicación de la presa y hacer la presa de Colas sobre la tierra porque es más económico. ¿Ese fue el único criterio o no? Es un principio muy importante en esta área. Según todas las normas internacionales, no es permitido equilibrar la seguridad en el tema de presas. No es permitido equilibrar la seguridad a un lado y los costos a un otro lado. No es permitido equilibrar estas cosas. Es requerido en todas las circunstancias que la seguridad viene antes todo. Es necesario poner la seguridad en el primer lugar. Soy uno de los autores de un conjunto de directrices para la construcción de presas de cola. Se llama la seguridad ante todo. Es el principio más importante. Pero en el estudio de impacto ambiental hay una sección, se llama el análisis de alternativas. En esa sección es claro que la sección final no es la alternativa más segura, pero es solamente la alternativa más económica. Y ese proceso no es permitido en este tema. Es necesario siempre poner la seguridad en el primer lugar. Y yo quería incluso destacar, doctor Cristino, demás, que la empresa que hizo el estudio de impacto ambiental para Barrick Gold acá y algunas de sus empresas subcontratadas, es una empresa que justamente en Canadá, en el diseño de una presa, fue condenada a una indemnización de $100 millones por graves deformaciones en la propuesta de construcción de la presa. Lo sometió la misma minera a esta empresa. Y esa misma empresa falseó información en Argentina, precisamente en una mina en San Juan. Que cerca de Chile. Sí. Y esa empresa es justamente la que ha hecho este estudio, que lo hizo en las condiciones que ya dijimos acá. Por eso nosotros decimos hay sospecha legítima. Entonces es correcto como volver no a empezar, sino reiniciar el estudio de impacto ambiental y además proceder a que terceros puedan intervenir de manera clara para que las cosas se hagan no solo conforme a la ley, sino que se hagan en función de lo que es el interés científico y lo que ofrece la ciencia. La seguridad primero. Por eso lo que estamos planteando es, y estamos llamando la atención a que tendremos que esperar el resultado de este informe, de la revisión que está haciendo el doctor Emmerman, para que el país conozca también una visión diferente y se pueda discutir y abrir el problema y no resolver esto como si tuviera muy zafra. ¿Y usted ha tenido la oportunidad de interactuar, de intercambiar opiniones con los técnicos de la empresa? ¿De Barrick Gold? No. No, pero yo estaría muy feliz a discutir estos asuntos con la empresa. Sí, ¿cómo no? Bien, doctor, ¿y hay algún país que esté aplicando este sistema que no es el de la presa tradicional de cola que ustedes tienen con éxito? Usted dice que hay otras formas de hacer esto. ¿Hay alguien que ya lo esté haciendo, aplicando? Y le agrego si esta experiencia es única o no, la del Yagal en el mundo, y qué es lo que quieren hacer. Lo siento. Usted hace una propuesta de que hay otras formas de manejar las colas. Sí. Trabajando con el material, poniéndolo ahí o convirtiéndolo en otros subproductos. ¿En qué otro país esto funciona? Sí. Lo más importante es Canadá. En Canadá hay dos provincias, Columbia Británica y Quebec. En esas provincias
es necesario considerar al principio la factibilidad del relleno del Tajo abierto. No es necesario llevar a cabo el relleno, pero es necesario producir un estudio de factibilidad. Y no es posible construir una presa de colas nueva a menos que este proyecto no sea factible. Y en el estado de California, en los Estados Unidos, el relleno de un tajo abierto es la ley, es requerido en este estado. Hay una propuesta para nueva legislación en el estado de Nevada. Es una propuesta. Es en la asamblea ahora, sí. Está avanzando por el propuesto de producir legislación en este estado. Y el relleno de un tajo abierto también está requerido en el país de Caledonia Nueva, en el Océano Pacífico. Sí. Bien, mire, hay tres patas de la mesa. Una es el gobierno, otra es la Barrick, o debe ser la Barrick. Parece que el observatorio ve que hay coincidencia entre gobierno y Barrick. Y la otra es lo social, lo que usted dice, lo que no haga daño, lo técnicamente correcto para que no haga daño y que sea rentable, porque es un negocio, eso no se puede olvidar. Para sacar una conclusión, quiero decir que el observatorio ha tenido acertado, porque ellos tienen la parte social clara, pero se apoyan en el doctor Emmerman en lo técnico, exclusivamente lo técnico. Usted no viene ni a hablar de lo social, ni a hablar de lo político, ni a hablar de lo económico, sencillamente lo que debe de ser que haga menos daño. La conclusión del observatorio, ¿qué le aportó la opinión de él, fuera de que le puso brillo a la inspiración? Doctor, lo primero es que no hay aporte todavía. Hay un proceso de construcción de un aporte. Él está haciendo un estudio que ha avanzado, pero que va a presentar un informe entre 4 y 6 semanas que va a ser entregado a las autoridades, al país y a los órganos especializados. Aquí se han producido encuentros y contactos con técnicos y científicos dominicanos, Academia de Ciencias, Comisión Ambiental de la UAS, las facultades de la UAS, grupos especializados ambientales. Se ha hecho contacto con todos, se ha hecho contacto con las autoridades. Él se reunió en el Ministerio de Energía y Minas, fue la primera de las reuniones. Hubo un contacto, una relación, e igual lo ha hecho con otras autoridades del país, incluso con una serie de científicos que han estado históricamente vinculados al proceso aquí en el país. Él va a rendir un informe. Ese informe va a ser colocado en manos de la gente con la idea de que se ponga claro, al tiempo que esta parte es totalmente técnica, los elementos no solo de ley, sino esos elementos sociales, y se pueda tener una visión independiente sobre un estudio de impacto ambiental que arranca con las deficiencias que ya se han puesto en evidencia y que podrán ser explicadas de mejor manera. La idea es construir una propuesta. El punto de partida del doctor Emmerman es, y eso coincide con la visión y las preocupaciones nuestras, de que no hay por qué hacer una nueva presa de cola, y mucho menos en una situación, porque eso sería, porque hay forma, incluso no se está hablando de que la mina no se explote, es de que las colas y los desechos, los escombros, no tienen por qué terminar matando el yuna, matando la producción, matando la biodiversidad y acabando con la vida y la naturaleza en la parte fundamental de desarrollo biológico e hidrológico, no solo de la República Dominicana, sino de la isla. Barrick, con construir otra presa, si esta le va a salir más, dejar que la que tiene es barata. Con la particularidad, doctor, de que hay peligros adicionales
nacionales, porque meter una presa 2 veces y pico más grande que la que existe, una al lado de la otra, en un país de riesgo sísmico, en un país colocado y en una zona colocada en la ruta de los huracanes y esas cosas, nos pone en una situación altamente difícil. Entonces hay que esperar el término de este estudio. Está claro. Yo quiero aprovechar la visita de Steven Emmerman. Viendo el currículum, quiero plantear algo. Naturalmente sé que esta propuesta no va a tener ningún tipo de éxito, pero no es posible que teniendo aquí una persona que es especialista en aguas subterráneas y empresas, no de colas, sino empresas, en un país donde desde 1970 se han construido 5 o 6 grandes presas, grandes, más muchas pequeñas, que todas tienen dificultades y son la mayoría de 3 usos. Presas que irrigan tierras, presas que generan electricidad y presas que producen canales de riego. Todas tienen dificultad. La manejan varias instituciones aquí y necesitan urgente de opiniones calificadas como la suya, que tiene experiencia en grandes presas en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene presas enormes. No quiero la opinión, pero sencillamente quiero decir, aquí hay un técnico en presas, y no solamente de colas, sino presas hidroeléctricas y aguas subterráneas, que por cierto, se habló una vez, doctor, de que esas presas podían causar filtraciones que contaminen ríos, y eso nunca quedó claro aquí, si es así. Eso puede ser, que una presa de cola se contamine aguas limpias. Sí, sí. El problema es la posibilidad de las infiltraciones del agua tóxico desde esta instalación, desde la presa de colas hasta el agua subterránea y luego en los ríos. Es una posibilidad. Y hay muchas cosas preocupantes en este tema, en el estudio de impacto ambiental. Hay muchas dudas, según la consultoría, hay muchas dudas sobre la permeabilidad de los cimientos debajo de la presa de colas, en la ubicación preferida para una presa de colas. Hay dudas sobre la alta permeabilidad. Y según el estudio de impacto ambiental, será necesario llevar a cabo varios proyectos para evitar las infiltraciones y para mejorar los cimientos, sin conclusiones sobre cómo llevar a cabo este fin. Entonces, la posibilidad de infiltraciones a partir de la presa de colas es real. Dijo un poco sobre presas para retención de agua, y es importante considerar la diferencia entre una presa para retención de agua y una presa de colas. Hay cosas muy diferentes. En particular, en el caso de una presa para retención de agua, cuando que esta presa no sea necesitado o no sea posible para mantener esta presa, es necesario desmantelar la presa completamente. No es permitido simplemente abandonar una presa de agua sin mantenimiento. Hay 2 opciones, mantener o desmantelar. Pero en el caso de presa de colas, no es posible desmantelar esta presa, porque es necesario para esta presa confina las colas para siempre.
¿sí? Pero en el estudio de impacto ambiental no hay un plan para el mantenimiento de la presa de Colas después del cierre de la mina. No existe un plan para las inspecciones, monitoreo, mantenimiento, revisiones, etcétera, para esta presa de Colas. Entonces, sin mantenimiento de esta presa, la falla de la presa será inevitable. Sin un plan para mantenimiento, el colapso será inevitable. Y no es simplemente mi opinión, es la opinión en el libro de texto estándar en este tema, la planificación, el análisis y el diseño de presas de Colas, el libro de texto estándar. Dentro de un siglo, la probabilidad de falla de una presa de Colas después del cierre de la mina es 50-50. Pero dentro de unos siglos, 200 o 300 años, la probabilidad de colapso es inevitable. Bien. Sí. Entonces, ese tipo de proyecto, la construcción de una nueva presa de Colas sin un plan para mantenimiento para siempre, es un tipo de maldición para todas las generaciones futuras que viven aguas abajo de esa presa de Colas. Bien. Pero antes del mantenimiento, sí. ¿Usted tiene alguna experiencia en que cuando los precios del mercado mundial, por ejemplo, del oro y la plata, están a niveles altos y que sea rentable, en esas presas de Colas puede haber un contenido mineral que sea rentable? Oh. ¿Entendió la pregunta? Sí. Reprocesar sí. el agua que hay en la presa, el material que hay en la presa de Colas, que no solamente es agua. Sí. Detrás de la presa de Colas será agua y colas, sí. Y también las rocas estériles. Será una mezcla, una combinación de rocas estériles y también las colas. Y si se puede explotar ese material que se acumula ahí, se puede extraer algún beneficio con su reprocesamiento. Sí, es posible, por ejemplo, en muchas presas de Colas en los Estados Unidos y en Canadá es posible mirar la precipitación de metales, cobre, etcétera, en las Colas. Y cuando termina la vida de la mina, sí. Esa presa de Colas que usted comenzó a hablar de ella, ¿qué se hace con ella? ¿Se cierra cómo? ¿Dónde se vierte? ¿Dónde se elimina esa presa? Sí. Pues es necesario continuar las inspecciones, monitoreo, mantenimiento, etcétera. Sí, también es posible continuar en el futuro la explotación de las Colas, es posible, pero es necesario llevar a cabo ese proyecto seguramente. Pero este proceso, más explotación, no va a reducir la cantidad de Colas. La concentración de metales valorosos en las Colas son muy pequeños. Bien. Yo veo las imágenes de la presa de Colas y la veo al aire libre. Y como tal, nos mueve a curiosidad pensar el destino o el curso que llevará el agua que llega por lluvia a ese lugar donde está presa. Produce desbordamiento, se agrega al contenido de lo que es la presa el agua por lluvia, o contamina o causa algún efecto indeseado por ser un almacenamiento a cielo abierto. Así. ¿Qué pasa con el agua de lluvia que cae sobre la presa de Colas? Sí, ok. La intención del diseño
es para proveer suficiente espacio para contener detrás de la presa una gran cantidad de lluvia, una inundación grande. Es la intención. Pero es importante considerar que el diseño de esta presa de colas es muy inusual por el mundo. El aspecto más inusual es la combinación de agua y colas y rocas estériles en la misma instalación. Es muy inusual. Hay proyectos pilotos en el mundo, hay pruebas de laboratorio, pero no hay este tipo de diseño en operación en una mina existente, con única excepción. La única excepción es la presa existente, se llama El Yegal, en la misma mina. Es la única presa con este diseño. El aspecto más importante del diseño es la combinación de agua, colas y rocas estériles. Y según el estudio de impacto ambiental, este diseño está comprobado. Porque ese diseño tiene éxito en la presa El Yegal, la presa existente. ¿Sí? Pero en el estudio de impacto ambiental no hay ninguna evidencia del éxito de la presa existente. Por ejemplo, ¿dónde están las inspecciones de seguridad de presa? ¿Dónde están los informes de revisión de seguridad de presa? ¿Dónde están los informes de una, por ejemplo, comisión independiente de revisores de colas, si esta comisión existe? ¿Dónde están esos informes? Entonces, ¿cómo se sabe que este diseño tiene éxito? Bien. Entiendo que ustedes pudieron hacerle una exposición a Energía y Minas, Sí. lo que significa que este programa era para edificar al público. Le damos las gracias al doctor Emmerman, a Fernando. Si quieren cerrar con algún tipo de mensaje o algo, puede hacerlo, Fernando. Bueno, lo primero es que nosotros queremos que el país esté atento al resultado del informe que va a rendir el doctor Emmerman, a las academias, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a los cientistas sociales y a los especialistas en materia de minería, de industrias extractivas. Este país ahora mismo es parte del Board Internacional del Standard 80, lo acaban de seleccionar el gobierno como tal, y hemos estado en ese proceso. Hay un cumplimiento, una obligación de Barrick dentro de 2 semanas. Dentro de 2 semanas entra en vigencia plena el estándar internacional de relave, oigan bien, el estándar internacional de relave, que Barrick es promotora y lo asumió, y que en una carta que aquí presentamos, referida a nosotros, nos dijo que ellos hablarían de presas de cola de manera completa cuando ese estándar entrara en vigencia. En 2 semanas eso entra en vigencia. Entonces nosotros queremos que va a coincidir el informe del doctor Emmerman con la entrada en vigencia plena, obligatoria para Barrick, del estándar de relave que ellos mismos promovieron, y que entra en conflicto absoluto con lo que es el estudio de impacto ambiental y va a obligar al gobierno dominicano a entender que para evitar una desgracia y una catástrofe, no solo no ambiental, social y humana en este país, no solo con las 6 comunidades que están debajo del actual muro de la presa de cola, que son 450 familias, sino con las 800 más que Barrick está diciendo hay que desplazar para instalar la nueva presa de cola. Esa es la preocupación y ojalá la revista siga siendo un espacio para ventilar estas cosas. Fernando Peña, gracias. Doctor Emmerman, gracias por estar con nosotros.